A ver, seguimos con la grabación. Esta es la segunda parte. Vamos a hablar de la fuerza de rozamiento. Vamos a ver el concepto de la fuerza de rozamiento. Dice, hay fuerzas que impiden el movimiento libre de un cuerpo, debido generalmente al contacto entre el cuerpo y la superficie. Cuando un cuerpo choca con una superficie, no es tan fácil que se dé el movimiento. ¿Qué dice ese concepto? Dice que hay fuerzas que impiden ese libre tránsito, ¿no? Ese movimiento por el contacto. Dichas fuerzas internas se denominan fuerzas de fricción o de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento se presentan en la superficie de contacto de los cuerpos en movimiento o en movimiento relativo. Las características más resaltantes es que siempre se oponen al movimiento. Entonces, una de las características de la fuerza de rozamiento es que siempre se oponen al movimiento. Aquí vemos un bloque y un suelo, no una superficie. Si hacemos un zoom a esta parte de aquí, un mega zoom aquí, así, y lo agrandamos, se vería esta parte de acá, esta gráfica. La parte de arriba es el bloque y esta parte de aquí es el suelo. Ven, el suelo está rugoso, ¿no? Tiene puntas, al igual que el bloque. Eso significa rugosidad, ¿no? Entonces el bloque no se va a mover tan fácil. Estas cosas, estas grietas, estas puntas, impiden el movimiento. Esas grietas se llaman fuerza de rozamiento, ¿no? Tiene una fuerza que el bloque tiene que sobrepasar esa fuerza para que recién se pueda mover. Si no, el bloque no se va a mover, porque no va a sobrepasar la fuerza de rozamiento. Veamos. Hay dos tipos de fuerzas de rozamiento. Miren que dice tipo de fuerza de rozamiento. Es aquella fuerza que se opone al posible movimiento relativo del cuerpo respecto a la superficie de contacto. Tenemos fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento dinámico. Entonces, si un bloque no se mueve, es porque actúa una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se llama fuerza de rozamiento estática. Es la máxima fuerza posible para que el bloque no pueda moverse. Pero cuando el bloque se mueve, ¿es porque desapareció la fuerza de rozamiento? No. Entonces, ¿qué viene a ser? Cambió nada más. Ya no es fuerza de rozamiento estático, sino se va a llamar fuerza de rozamiento dinámico. ¿Sí? O sea, va a haber fuerza de rozamiento, pero el bloque con su fuerza ya superó la fuerza ya superó la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿a quién superó? ¿A estático o a dinámico? Superó a dinámico. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la fuerza de rozamiento. Miren, aquí con esta gráfica vamos a explicarlo. Vamos a explicar más que nada primero la fuerza de rozamiento estática. Su módulo es variable, desde 0 hasta un valor máximo, dice, justo cuando el cuerpo se encuentra en movimiento inminente. ¿Qué significa movimiento inminente? Cuando está a punto de deslizarse o a punto de moverse, ¿no? Si un bloque está ahí con su fuerza, un bloque está en un plano inclinado con una fuerza, supongamos aquí en esta gráfica, tiene una fuerza, ¿no? El bloque está aguantando en estática. ¿Por qué? Por la fuerza de rozamiento. Pero si nosotros le aplicamos más fuerza, entonces la fuerza de rozamiento va a subir hasta su fuerza de rozamiento máxima para impedir que el bloque se mueva. Pero si nosotros le aplicamos más fuerza, entonces superamos a la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Por eso dice que la fuerza de rozamiento varía desde 0 hasta cuando le aplican una pequeña fuerza que no sobrepasa la fuerza de rozamiento estática todavía, entonces ahí también va subiendo la fuerza estática hasta su máxima fuerza estática, que es el momento en donde ya están a punto de vencer esa fuerza, a punto de deslizarse. Cuando ya llegan a igualar a la fuerza de rozamiento estática, entonces esa viene a ser la fuerza de rozamiento estática máxima, cuando están a punto de vencerla, donde si le aplican uno más de fuerza, un newton más, ya pueden moverla. Eso significa a punto de deslizarse o movimiento inminente, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento estático varía desde 0 hasta una fuerza máxima donde está a punto de deslizarse o también llamado movimiento inminente.
Y tenemos la fuerza de rozamiento dinámica, que es para movimientos lentos o uniformes. Su módulo se considera constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia. La fuerza de rozamiento estática sí cambia, la fuerza de rozamiento dinámica no cambia. Otra cosa, tenemos las fórmulas. Las fórmulas de la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿Quién viene a ser la fuerza normal? La fuerza de reacción de la superficie del piso, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí está la normal. En estos casos de aquí, la normal viene a ser igual a la de gravedad, ¿no? Como el problema que hicimos esto de aquí. ¿No ven? Aquí está la normal, viene a ser igual a la gravedad. Pero en planos inclinados no. No se vayan a confundir. Porque la normal es perpendicular a la superficie, en cambio la gravedad no. Ya. Entonces, en la fuerza de rozamiento estático, su fórmula es coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Pero en la fuerza de rozamiento dinámico es coeficiente de rozamiento dinámico. Aquí es coeficiente de rozamiento estático, coeficiente de rozamiento dinámico. Por la normal y por la normal, ¿no? ¿Quién es mayor, el coeficiente de rozamiento estático o el coeficiente de rozamiento dinámico? El mayor viene a ser el coeficiente de rozamiento estático. Aquí está. El coeficiente de rozamiento estático es mayor o igual al coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Sí? ¿Por qué es mayor? Porque el coeficiente, la fuerza de rozamiento estática puede variar hasta un valor máximo. En cambio, la fuerza de rozamiento dinámica no. Es un valor constante y es menor. Si nos dan dos coeficientes de rozamiento y dice que el bloque está a punto de moverse, entonces se utiliza la mayor. Pero si dicen que el bloque ya se mueve, entonces se utiliza la menor, que es la de coeficiente de rozamiento dinámico. Y con ejercicios lo vamos a entender mejor. Aquí vamos a poner un ejercicio de fuerza de rozamiento. ¿Qué dice? Un cuerpo de 10 kilogramos se encuentra sometido a una fuerza horizontal de 68. Aquí está el bloque de 10 kilogramos con una fuerza horizontal de 68. Este viene a ser la fuerza. Determinar si el cuerpo se mueve o no. Para determinar que el cuerpo se mueva, ¿a quién tiene que vencer? ¿A la dinámica o a la estática? A la fuerza de rozamiento estática, ¿no? La fuerza 68 tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento estática para que pueda moverse. Si no la supera, entonces el bloque no se mueve y la fuerza de rozamiento es mucho mayor, entonces varía, no está en su máximo nivel. Veamos, nos dan dos coeficientes. Si vamos a corroborar con la fuerza de rozamiento estática, que es la mayor, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? ¿El 0.5 o el 0.7 de coeficiente de rozamiento? ¿Quién es el de estático? El mayor, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces vamos a utilizar el 0.7. Veamos. Pero para saber la fórmula, para saber, tenemos que hallar la fuerza normal, ¿no? Porque la fórmula que dice, la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. ¿Y cómo llamamos la fuerza normal? En este caso, que es la fuerza de gravedad. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? 10 kilogramos. La aceleración de la gravedad sabemos que es 10. Entonces, la fuerza de gravedad es masa por aceleración de gravedad. La masa es 10 y la aceleración de la gravedad es 10. Entonces, ¿cuánto sería? 100. Si 100 apunta hacia abajo, ¿cuánto tendría que ser esta flecha hacia arriba, que es la normal, para que el cuerpo se mantenga ahí? Porque si la fuerza de gravedad fuera mayor, el piso se rompería y la piedra se iría hacia abajo, ¿no? Y si la fuerza normal fuera mayor, el bloque volaría. ¿Y cuándo ha ocurrido que un bloque vuele, no? Si lo pones en el piso, se mantiene en el piso, no vuela. Entonces tiene que ser iguales. Y por arte de magia aquí va a aparecer. ¡Tana! La masa 10. El peso sería masa por aceleración de la gravedad. 10 por 10, 100. Entonces la normal también sería 100, ¿no? Si la normal vale 100, ahora estaría quedando así. 100 hacia abajo también sería 100 hacia arriba. Aquí está la fuerza de rozamiento
Y aquí está la fuerza horizontal de 68. Vamos a corroborar si el bloque se va a llegar a mover. Aplicamos la fórmula. En el eje Y, que es un plano vertical, ya tenemos, ¿no?, que la fuerza normal vale 100. Ahora, la fórmula es coeficiente de rozamiento estático por la normal. El coeficiente de rozamiento estático es 0.7. 0.7 por 100 sale 70. Entonces, si la fuerza de rozamiento es 70 y la fuerza que jala el bloque es 68, ¿quién es mayor? La de rozamiento, ¿no? Entonces el bloque se mueve, el bloque no se mueve. Entonces, eso sería todo por hoy. Luego en la clase ya hacemos muchos más ejercicios. Muchas gracias.